veo, de aquí ahora sí a 5 años, un restablecimiento de nuestra economía, pero que va a ser duro. Y ojo, esto que va a ser duro es necesario que la gente lo entienda. Tenemos un año después de las elecciones que va a venir con cambios estructurales que tienen que ser inmediatos, deberían ser todos inmediatos, pero no va a ser sostenible hacerlo de todos inmediatos. Entonces tienen que elegirse cuáles hacer de inmediato, cuáles hacer con un poquito más de flexibilidad para que la economía empiece a resurgir. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en este ciclo de episodios del podcast Voces de Poder desde Santa Cruz de la Sierra, gracias al Hotel Los Tajivos, que nos permite una sala bonita para instalar nuestra cabina con voces de poder y obviamente las dos Jimenas, Jimena Larza y Jimena Beotegui. Hola, ¿qué tal? Y aquí con la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco. Qué gusto, querida Claudia. Jimé, estamos... Y qué gusto, qué honor. No, gracias a ustedes, de verdad. Hola a las dos Jimenas y hola a todos los que nos están viendo. Encantada de estar con ustedes. Estábamos con mucha ilusión con Jimena de poder entrevistarte y preguntarte ¿qué estructuras has tenido que pasar y sortear para ser... presidenta del Colegio de Economistas? Hay tantas mujeres valiosas con una capacidad increíble, pero muchas veces las estructuras te ponen trabas y te cansan. Yo creo que, a ver, no solo el tema de la presidencia del colegio, creo que en todos los sectores e instituciones donde generalmente el hombre es el que ha mandado, ha estado a la cabeza, piensan de que la mujer es asistente. Claro. ¿No es cierto? Piensa que a la mujer le falta quizás capacidad o empoderarse o liderazgo para poder dirigir una institución. Y obviamente yo lo he pasado con el colegio. Cuando avisé de que me iba a postular a la presidencia, recibí, ¿no?, de ciertos sectores el rechazo, que decía, ¿cómo una mujer va a liderar un colegio de economistas que siempre ha estado liderado por varones? 1. 2, no debe estar tan preparada porque nunca la hemos visto en la tele. Y obviamente no estaba expuesta a la tele porque mi trabajo ha sido en el sector privado y en otros países, gracias a Dios. Entonces, eso te apertura la mente y vos ves otra cosa en otros lugares, que también un rubro en el que yo trabajo, que es el aeronáutico y el marítimo, una mujer gerente, una mujer directora de carga, o sea, es algo que rompe estereotipos, pero que vos ves cómo te reciben. Si bien a la primera te dicen, una mujer, pero ella maneja carga, o sea, ¿y qué sabe de contenedores? ¿Qué sabe de aviones? Y cuando le vas demostrando que obviamente te capacitaste, te formaste, etcétera, te ganas ese respeto. Y obviamente decía yo, acá en Bolivia va a ser un poquito más fácil, es tu tierra, o sea, tu departamento, pero no, te encontrás con que existe todavía una cultura machista que dice que la mujer no puede ocupar ciertos espacios, pero no creo que debería ser limitante si una quiere hacerlo. O sea, aquí está la voluntad de reunámonos como equipo. ¿Qué tal que ustedes dos hayan sido economistas? Yo les hubiera dicho, las dos Jimenas, ¿quieren acompañarme? Quiero que vamos un equipo de mujeres y varones, obviamente, pero para que vamos y demostremos nuestras capacidades. Yo sé que ustedes hubieran dicho sí. Sí. Obvio. Entonces, ¿pocas mujeres economistas? Sí. Ese es otro factor, ¿no? Menos del 20% se terminan de graduar. Pero aún así, fuimos sorteando este tema, esa idea falsa de que la mujer no tiene la capacidad. Los números no son para mujeres, ¿no? Más o menos, pero el sesgo, ¿no? El sesgo es terrible. Me tocó mostrar hasta mi título. Y me dio una plataforma porque era la primera vez que una mujer fue, claro, decir, la noticia. Pero con la noticia vino, ¿y será que puede? Por eso digo que tenemos que demostrar. Yo tengo una historia algo parecida. Me imagino, porque estás liderando igual en un banco y es que tenés que pasar esos tropiezos, creo yo. Exámenes rigurosos que nos ponen. Entonces ahí fue, bueno, ya ganó por ser mujer. Y yo, no fue por ser mujer, pero no importa. Vamos a demostrarles que tenemos capacidad. Y el estar ya en el colegio, empezar a salir como analista, haciendo análisis, obviamente, mostrándote que puedes ser
totalmente técnica, que no estás dirigida en ninguna corriente política, o por lo menos no con un partido político, y hablarle a la gente sencillo. Esta fue una crítica que me hicieron los varones. No todos, pero sí varios. Claudia, no estés hablando en esos términos. ¿Que en términos sencillos? En términos sencillos. Ajá, yo le dije, a ver, a mí no me interesa que vos y vos me entiendan porque estudiamos lo mismo. No, de verdad, ustedes saben qué es lo que está pasando y a ustedes no les necesito explicar. Pero la gente de afuera, esa señora que votó hace 5 años por un gobierno que le prometió un bono, necesita saber que de verdad ese bono no se lo regalaron. Necesita entender cómo funciona la economía en facilito. Claro. Entonces, uno de los pilares era ese, y bueno, terminé enojándome. Le dije, bueno, por último apoyo al presidente, soy yo y yo decido. Bueno, el poder es pausarlo. Y eso me enseñó uno de ellos. Me dijo, el poder es pausarse y la silla para sentarse. Ah, sí. Y yo dije, ya bueno, no le puedes dar contento, y a mí lo que me interesa es llegar a la gente, y creo que hemos hecho un buen trabajo de verdad, porque me toca a veces viajar y la gente no. Y después se me acerca, usted es la que habla, ¿no ve? De tal cosa, de los economistas, ¿no ve? Y yo, sí, le digo, ya, yo la escucho. Claro. Te vas referenciando de una u otra manera. Claro, eso es algo que se destaca, ¿no? En Claudia Pacheco, justamente eso de que cuando tú escuchas entrevistas, escuchas a muchos economistas y a veces así, ¿por qué estás hablando en difícil, con mucho tecnicismo? O mucho tecnicismo a una población que no le interesa tu razonamiento para la próxima tesis de cómo vamos a salir del neoliberalismo estructural y no sé qué, ¿no? Tal cual. En cambio, cuando se te escucha hablar a ti, yo creo que eso es más cercano. Y eso para mí denota un profesionalismo altísimo, ¿no ve? Porque quieres hablar porque hablar con las masas no es lo mismo que para hablar pues con una élite profesional. No. Y ahí, Claudia, ¿cómo ves ahora hablando justamente a esos ciudadanos y ciudadanas que están expectantes de un proceso electoral, aparentemente con una expectativa, no hay una resiliencia que estamos controlando ahí para salir de la crisis? ¿Cómo ves nuestro futuro en los próximos 5 años? Ay, no, es que ni siquiera ir a los 5 años, quiero ir aquí a las elecciones primero. Claro, ya. A ver, algo que has mencionado ahorita que es parte de lo que está pasando, quizás como comportamiento de la sociedad, es el tema de la expectativa. Todos han ido informándose. Esto de hablar fácil, que lo han emulado otros colegas, al fin después de críticas, Claro. ha funcionado y la gente ha logrado entender que el camino que estábamos llevando no era el correcto. Por eso las críticas al gobierno actual. Y ha dicho, no, me está faltando la plata, ya no me alcanza, mis 100 pesos ahora parecen 20, quiero comprar dólares, no los encuentro al tipo de cambio oficial, no entendés por qué hay colas, les explicamos por qué. Entonces la gente dice, hay que generar un cambio, y el cambio va a ir obviamente con alguien que no prometa lo mismo. Ahí es donde han salido estos candidatos de ahora de oposición, que lo que hemos tratado es de decirle a la gente, ¿sabe qué? Piense, razone, que es lo que a veces uno no quiere hacer. Jimena, decime por quién voto. ¿No ves? La pregunta así, decime por quién. Y uno, no, pensá, a ver un poquito, así, sentate, porque vos vas a definir tu futuro. Claro, que no sea un voto útil, sino que vaya con un contenido de una salida, ¿no? De una propuesta. Claro, con una propuesta que veas que va a ser viable y que si no la entendés, vengas pues y nos preguntas y digas, claro, dijo esto, ¿qué significa, por favor? Y le podés decir, mire, esto significa esto y esto. Entonces, la crítica que se le ha hecho a la mayoría de los candidatos es que han dicho el qué, pero no decían el cómo. Ahora ya están diciendo el cómo, aunque no todos. Sí. Pero ahora, a ver, con la información que se maneja, la gente que se está moviendo y todo, yo creo que llegamos a unas elecciones con un cambio de timón. Y que cíclicamente, dentro de la teoría, ahora sí voy a ser técnica, dentro de la teoría y ciclos de la economía, hay cambios cada 20 años. ¿Ya? Hay una materia que se llama ciclos y teorías de las crisis. Y ahí manejamos nosotros justamente este tipo de cosas. Entonces, sí, hay un cambio, pero ese cambio tiene que venir con responsabilidad, obviamente. ¿Para qué? Para que tu voto el día de mañana al que elegiste le digas, yo lo elegí por esto y usted tiene que cumplirme. Entonces, veo, de aquí ahora sí a 5 años,
un restablecimiento de nuestra economía, pero que va a ser duro. Y ojo, esto que va a ser duro es necesario que la gente lo entienda. Tenemos un año después de las elecciones que va a venir con cambios estructurales que tienen que ser inmediatos, deberían ser todos inmediatos, pero no va a ser sostenible hacerlo de todos inmediatos. Entonces tienen que elegirse cuáles hacer de inmediato, cuáles hacer con un poquito más de flexibilidad para que la economía empiece a resurgir. Entonces, cuando se hace todos estos cambios, la ciudadanía es la que les resiente. Porque, no sé, la AFI si te manda a decir algo en el banco y tenés que hacerlo, tenés que ajustarte, ¿no es cierto? Tienes que ajustarte. Y decir, ¿y ahora? ¿Y qué hago con la gente, con los usuarios del banco? Se van a quejar como el corralito que tenemos de los $100. O sea, te manda y hace. Es parte de las políticas que te han dado y que vos tratás de flexibilizarlas de una manera. Bueno, cosas así más o menos van a tenerse que dar y la gente va a sentir de que no está funcionando. Ahora, además claro, una cosa es el acuerdo, los consensos políticos que se van a dar en el Congreso, vaya a saber cómo, cuándo y entre quiénes. Pero creo que la conflictividad en la calle es, creo, el aspecto más delicado que va a tener que enfrentar este gobierno. Pero creo que se compensa cuando tú cumples lo que prometes. Claro. Si estás viendo esa convulsión en la calle, ¿tú cómo le das respuesta? No es una respuesta política, es una respuesta cumpliendo lo que les prometí. O sea, yo creo que los candidatos ahorita que se están ya yendo a los pocos días ya de que se dé el proceso electoral, tienen que hablar claro. Decirles, ¿no? Esto es así, lo que tú decías. Hablar con la verdad, decirles lo que se viene, pero comprometer. Es que los acuerdos, pienso que no solamente se tienen que dar en el legislativo, porque al final voy a tener que hacer un acuerdo contigo, o sea, con mi contraparte natural, o sea, claro, con los sectores económicos, con los ganaderos, con los olleros, con los mineros, con el agro, con la industria. Tenemos que hacer acuerdos donde no solamente sean los políticos, ¿no?, tradicionales, porque si no el proceso puede demorar mucho más y ahí corremos justamente el riesgo de decir esta medicina no funciona. Claro. Tal cual. Y el tema económico, ¿cómo te impacta, no? Porque es el bolsillo, es el tener que ir a comprar y llevar a tu casa la comida. Estamos hablando del grueso de la población que hace eso. La verdad que nunca me sentí tan necesitada como ahora. No es que me alegre, me río simplemente porque decía siempre, los economistas ¿para qué sirven? Te lo prometo. Claro, ¿y los economistas para qué sirven? ¿Cómo para qué? Para manejar eficientemente los recursos, ese es nuestro principio. No, pero por último siempre entre chiste y chiste dicen, pero si los economistas son los que menos plata tienen. Y yo era la que respondía, será pues vos, porque si yo no puedo manejar mi economía, ¿cómo voy a decirle a otra persona cómo manejar su economía y sus recursos, no? Ahora, es fácil administrar cuando hay harta plata. Lo difícil es administrar cuando no hay plata, cuando estás hasta aquí de deudas y cuando no te creen. Cuando no tenés disciplina. Yo voy a ir a las bases de cómo deberíamos ser cada uno de nosotros. Y esto significa, primero, lo que yo les decía, yo he sido criada con disciplina. Entonces no es, yo quiero eso, mami, cómprame eso. No. ¿Para qué querés eso? ¿En qué lo vas a utilizar? O sea, había un propósito, había un porqué, un para qué. No era el capricho de que quería esa nueva cartera. No. Y esa cartera te la vas a ganar. ¿Y qué te va generando? Uno, el tema de que vos vas cuidando tu plata. Empezás a decir, esto tiene valor, si yo hago esto, hay una recompensa, el trabajo por eso es, ¿no? Vos le dedicás horas y te dan una recompensa, un salario al final. Entonces vas entendiendo esto y creo que esta educación financiera que no se da en los hogares es parte de la falencia que nosotros tenemos como ciudadanos y que por eso cuando llegan tiempos malos te encontrás con que no tenías un fondo atrás que te pueda respaldar. No. Te encontrás con que si te enfermaste no tenías de dónde agarrar porque tu seguro no te lo cubre, peor si estás en la Caja Nacional Petrolera y no tenés un seguro privado y te dicen que te tenés que operar, ¿de dónde sacas plata? ¿Te prestas plata?
y quedas endeudado. Y si no generas otro ingreso, empezás a buscar otra deuda para tapar esta primera y después una tercera para tapar la segunda y manejas mal tu plata. Entonces, la educación financiera yo creo que es el pilar fundamental de entender que si yo tengo 5, puedo gastar solo esos 5, pero mejor si me gasto 3 y guardo 2. Claro, ¿no? Así de sencillo. Entonces, tenemos que no empezar hubiéramos superado la pandemia si los bolivianos no hubiéramos tenido los niveles de ahorro que había, porque ha habido grandes cesantías y además las mujeres, las primeras en que han sido víctimas de recortes laborales, y han sido gracias a los ahorros. Yo por lo menos coincido contigo cuando trabajamos educación financiera, más que eso de que qué voy a hacer con mi crédito, qué lo voy a destinar, eso creo que es hasta intuitivo, por lo menos en las mujeres, pero lo interesante es el acercamiento de las mujeres a las entidades financieras que son justamente para ahorrar. Tú sabes que una mujer en el área rural va a un banco no necesariamente a sacar un crédito. Va a poner plata. Va a recibir su bono y después de recibir su bono empieza a trabajar ya con la caja de ahorro, ¿no? Y ahí es donde tienes que trabajar. Y las mujeres han sido las que han salvado los hogares en la pandemia. Claro, es que tiene una conciencia. Hay una conciencia en la mujer que a mí me encanta, que eso es parte con lo que nosotros nacemos, del cuidado de la comunidad. Esa es una característica que nosotros tenemos. En cambio, el varón no tiene esta conciencia naturalmente o intuitiva, si querés verla, porque él es de ser proveedor. Entonces, la mujer dice, yo cuido a todos, pero él provee. Y cada uno está bien en su papel, en lo que tiene que hacer. Por eso es que las mujeres en el campo dicen, ok, él está trayendo, yo veo cómo esto rinde. Claro. Y cómo nos tiene que alcanzar para todos. Ya llegando al final del programa, tú hablabas y hacías una analogía con el tema de salud. Si yo no he reconocido que estaba enferma y no he buscado a los médicos, no he buscado la posibilidad de tener la medicina correspondiente y demás, y estoy pero tan mal, no voy a buscar un médico cualquiera, voy a tener que buscar un especialista, voy a tener que buscar un médico que me dé la certeza de que me va a curar. Y creo que en economía y como está nuestro país, creo que la tendencia se va a quien te saque de la crisis económica, ¿o no? Sí, porque lo que dijiste hace rato es cierto. La gente se ha preocupado ahora por la economía, ¿por qué? Porque le golpeó el bolsillo. Claro. Y es porque, ya no tengo lo que tenía, ya no salgo todos los fines de semana, ya no puedo viajar como viajaba. Bueno, estoy hablando de ciertos sectores. Otros dicen, ya no me puedo hacer el churrasquito el fin de semana como quería o como nos juntábamos. Es más, un estudio reciente ha mostrado de que estratos sociales de media para abajo han dejado de visitarse. ¿Por qué? Porque ya no tienen para movilizarse, ya no tienen cómo compartir y tienen que ver cómo comen el día a día. Entonces, claro, vos te vas dando cuenta que todo esto que te ha golpeado te ha hecho ver de que o soy eficiente en mi manejo de recursos o empiezo a anotar esto gano, esto gasto, aquí me ajusto, claro, si puedo dar una clase de esto para aumentar un ingreso lo hago. O sea, te ha obligado, pero que debería ser algo que deberíamos hacer siempre, ¿ya? O sea, es un más. Deberíamos hacer. Entonces, vas a buscar, obviamente, a quien te diga, ¿sabes qué? 1, para salir de esta crisis tenemos que hacer un recorte. Y ese recorte significa tantos despidos, porque estamos hablando del aparato estatal, ¿ya? Ese recorte te significa un 2% del PIB que van a ser despidos. Y vos sabés que un 2% añadiéndole a ese 85% de informalidad vas a tener, ay señor, más de 6 millones de personas en la calle, queriendo emprender. Entonces, son medidas, y estoy dando un ejemplo, el más chiquitito que encuentro, que ven que van a tener un resultado dentro de la sociedad que puede decir, ¿y ahora qué hago? Hay otras medidas que pueden ir tomando y decirte, a ver, ya no nos vamos a prestar plata, no vamos a pedirle prestado a organismos internacionales, que no es verdad, claro, pero que va a venir, ya viene, porque hay créditos ahorita que están en asamblea que tienen que llegar, ya estaban preaprobados y que van a llegar, entonces va a aumentarte esa deuda.
Esa deuda que va a aumentar, vos sabés que al año siguiente tenés que pagar aproximadamente 1.900 millones de dólares, el subsiguiente 1.830 o 1.850 y el tercer año tenemos que pagar 2.100 o 2.200 dólares. 2.200 millones de dólares, ¿ya? Claro. Entonces decís vos, a ver, ¿usted qué me plantea como economista? Decís, ok, vamos a acceder a esto, pero mientras accedemos a este préstamo, vamos a tener que ir reestructurando la ley de inversión, por ejemplo. Vamos a reestructurar la ley de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los hemos ahuyentado. Y esto va a tardar una etapa de 7 años por lo menos para que vuelvan a invertir. Vamos a mejorar la ley de APPs. ¿Por qué? Porque esa ley nos proporciona una asociación entre el público y el privado, que como público yo no tengo plata, el privado sí, lo dejo trabajar, le concedo que trabaje, que lo haga funcionar como empresa privada y luego me lo devuelve después de 40 años. Ha funcionado en el mundo, pero nosotros lo hemos ahuyentado porque está mal hecha la ley. Entonces, yo voy haciendo estos ajustes y le voy diciendo a la gente, ojo, voy a hacer estos ajustes. Y usted no se tiene que asustar, porque mientras los hago y nosotros mostramos que estamos mejorando, le estamos dando viabilidad, van a volver las inversiones y usted va a tener un trabajo el día de mañana. Vamos a permitir, claro, vamos a permitir que se creen empresas. Ya no va a tardar 90 días en sacar su NIT, su licencia y todo. No, ahora va a tardar 12 días. ¿Por qué? Porque ya no va a haber tanta burocracia. Entonces, eso es lo que le tenés que decir a la gente. Más que la receta que no es tan difícil, o sea, te la adaptás a nuestro país, tenés que ser muy sincero en decirle, esto va a ser así. Pero hay esperanza en tu mensaje, ¿no? Pero claro. Claro. Si yo algo aprendí en esta vida es que podemos estar pasando algo muy malo, pero siempre de eso malo podés ver lo bueno que se puede sacar, lo que se puede realizar. Y si obviamente encontrás personas que ven como vos que hay un futuro que se puede arreglar, hay esperanza para todos. Qué bien, qué lindo oírte, Claudia. Gracias, Claudia, por habernos permitido conocerte en persona, estar aquí juntas, tocarla. En Santa Cruz. Sí. Tócame, que porque dicen el que me toca tiene plata. Despeinada. No, le voy a decir algo fuera de chiste. Algo que mi abuelita me decía desde niña. Siempre me decía mi niña, es que mi abuelita me decía esto. Mi hijita me decía, usted cuando habla, usted cuando va con las personas, siempre le pide a Dios que le acompañe, siempre dígale que le dé lo mejor de su corazón a las personas. Pero se va a dar cuenta, no sé por qué, porque ella algo decía de mi fecha de nacimiento, que cuando usted entra a un lugar, ese lugar después de usted se llena, ese lugar después de usted vende. Y yo generalmente hacía, qué sé yo, hasta que una amiga hace unos 3 años me dice, Claudia, por favor, ora por mí. ¿Sabes qué? Me está yendo muy mal. Amiga, voy a hacer algo mejor. Juntémonos, le dije. Explícame qué es lo que querés hacer o qué estás haciendo. Yo te voy a ayudar, no te voy a cobrar, le dije. Pero quiero saber qué estás haciendo y te voy a dar una alternativa que espero que hagas, ¿ya? Y si haces caso, te va a ir bien. Porque lo que uno dice es de verdad, funciona, ¿ya? Entonces, te va a ir bien, le digo. Nos juntamos, qué sé yo. Esto era 4 de la tarde. Terminamos a las 6, donde yo, no, es que esto está mal, es que esto aquí está, o sea, ¿no? Y la otra, no me digas, te digo, porque si tenés que corregir es con todo. 6 de la tarde la dejo y le digo, bueno, espero que te encomendes y que hagas todo lo que tenés que hacer, porque esto es poniendo también de tu parte. 8 de la noche me llama, Claudia, cerré 2 ventas. Qué belleza. O sea, 2, así. Ay, ya. Y 2 ventas buenas. Uy, yo le agarraba la panza al Buda. ¿Qué? No puede, ¿qué me pasa? No, ahí te das cuenta que cuando vos tenés esa buena predisposición actitud, para todo lo demás, esa sí. actitud, la contagiás Sí, y la claro. gente empieza a creer en ella misma. Claro. Qué lindo, ¿no? Porque así te das cuenta también cuando las amigas y la gente quiere estar cerca tuyo. No, es también esa actitud, ¿no? Muchísimas gracias. Deseo que te vaya muy bien. Así, ¿no? Agárrame la orejita. Gracias, querida. Que le vaya bien a nuestro país. Que le vaya, exacto, Ay, sí. que nos vaya Por bien favor. a todos, a nuestro país. 17 de agosto, así mentaliza. No, estamos mentalizados, la verdad que sí. Gracias, Claudia. Síganos en nuestras redes, Voces de Poder. Estamos en Santa Cruz de la Sierra, en un espacio tan bonito que nos ha permitido el Hotel Los Tajivos para poder llegar hasta ustedes.
Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.